Iglesia Internacional Palabra Viva presenta. Bienvenido, hermano y hermana, junto a ese programa. Bienvenido a todos los que están escuchando. Y hoy quiero compartir algo con vosotros de la palabra de Dios y pasar un momento por medio de la palabra, estudiando juntos y buscando a comprender lo que la palabra nos quiere enseñar y todo su secreto que hay dentro. Y quiero compartir algo que Dios me ha dado y quisiera compartirlo con todos ustedes en el nombre de Jesús, porque sabemos que Dios existe, sabemos que Dios vive, que Dios es real, que Dios no es una fábula, pero la razón y el ejemplo de hay razones y ejemplos de su existencia, hermanos míos, y hay muchas preguntas que requieren respuesta. Aleluya. Porque la teoría de hoy, de moda entre los astrónomos, es del Big Bang, la gran explosión, que se opone en vista de que las estrellas dice que está alejándose de unas de las otras en la inmensidad del espacio, que el origen del universo. Eso lo dicen los astronautas. Pero dice que el origen del universo es una gran explosión de materia compactada y que el mundo es simplemente uno de los planetas de la gran explosión que había. Ellos dicen que el planeta Tierra, oye bien esto, que el Big Bang cuando ha explotado, el planeta Tierra ha nacido así, por decirlo, de esa materia, una explosión, y ahí ha permanecido el planeta de la gran explosión que había. Y esta moderniza la teoría que ha dejado en el olvido de los astrónomos. Pero podemos ver que es un hombre que pretendía que una estrella muy veloz, al pasar hace millones de siglos a corta distancia del Sol, levantó en la superficie solar una inmensa ola de materia ardiente, entonces bastante fluida, que llenó al despreciándose de la masa solar, y después de seguir en los trayectos de algunos millones de kilómetros y por el astro perturbador, fecundándose en diversos nucleares, las cuales no pudieron ser arrastrados por el astro visitante por ser demasiado velo de una carrera quedando por tal motivo en la proximidad del Sol. El único de este es un sistema de rotación. Esto es lo que dicen los científicos y los astrónomos. Pero quedan 6 dilemas que requieren respuesta. La primera, tanto en el primero como en el segundo supuesto, cómo se construyó el elemento, el agua, formado por el volumen, el oxígeno de 2 gramos de hidrógeno y una cantidad tan elevada de ella carece los demás planetas, que da vuelta igual que nuestro alrededor del Sol. Aleluya. El segundo pregunta que yo le puedo preguntar a los astrónomos, a los científicos: ¿por qué es el aire el único gas totalmente transparente que vino a colocarse sobre la superficie tanto acuosa como sólida del planeta Tierra, donde su existencia ha sido tan difícil o tan útil para los seres vivos que lo respira, particularmente para los seres humanos? Aleluya. Tercer punto,
que yo podía preguntarle a los científicos dónde procede la vida, tanto vegetal como animal, que vino a poblar, a llenar la tierra, y los científicos no han podido formar vida con todo su ensayo, hermanos míos, con las caudales. El cuarto pregunta que le hago yo a los científicos: es un hecho científico bien probado que la vida es distinta, es de guardia por cualquier calor se exceda de 100 grados. Sin embargo, la masa del planeta en edades pasadas aún presente se halla en su interior una temperatura mucho centenaria de grados centígrados. ¿Cómo? ¿Por quién y por qué fue preservada en tiempo predestinado? Quinto, ¿cómo formó la materia original de la materia inorgánica cuando es axiomático o axiomático que nadie puede dar o puede proveer lo que no tiene? Y sexto, ¿cómo se formó la inteligencia de la materia inteligentemente? Si no es producto de la materia, debería existir la inteligencia antes que ya está en la eternidad. Es mucho más razones creer que existió la inteligencia antes de la materia, que no cree que la materia es insensible, se organiza de un modo que revela el discernimiento, sabiduría y propósito, como se ha observado inmutable fenómeno de la naturaleza, hermanos míos. Esas son las preguntas que hacen los científicos. Pero lo que yo te digo, no solamente es un misterio el que yo piense, sino que la maravilla mayor es cuando nadie existía. Cualquiera pensó con admirable acierto cómo debía hacerle para que todos los seres vivientes pudieran llegar a sentir, a oír, a ver, a gustar y a pensar. Porque la presencia del pensamiento en nosotros y fuera de nosotros mismos, la absoluta imposibilidad de explicar todos estos fenómenos dentro de los límites del materialismo, nos indica a buscar la única explicación posible de la creencia de un ser infinito, inteligente, anterior en las cosas visibles. En una palabra, nos obliga todo esto a creer en Dios. Tenemos que ver esa pregunta, que no soluciona tampoco ninguno de los problemas que aparezcan en las cosas de los científicos. Y podemos dar unas respuestas más o menos razonables, que tenemos que creer que todo lo que hay, los gésimos, el gas, todo lo que hay en la tierra, tenemos que creer que Cristo y que Dios, que lo creó en el nombre de Jesús. Esas son las preguntas que uno le hace a los científicos, y la respuesta no es más que Cristo. Por eso quiero compartir lo que Dios me ha dicho sobre este tema, porque hay preguntas que necesitan respuesta. Aleluya. Porque el apóstol Pablo, hermano mío, nos inicia, y él ha escrito el capítulo 10 con una de las más nobles intenciones que cualquier hombre agradecido con Dios puede escribir. Dice y habla de su anhelo. Su anhelo es un deseo divinamente, es algo que más que un sencillo deseo. Anhelo es algo que busca intensamente. ¿A quién no le gustaría que su nación fuera para Cristo? Imagínate que Marsella, Francia, España será para Cristo. Imagínate que su país,
viviendo para Cristo. Eso era lo que el apóstol deseaba con toda la fuerza de su alma. Aleluya. Porque hay preguntas que tenemos que ver. Y el deseo de ser salvo a los hombres no es de uno en la iglesia. La salvación o de la humanidad no depende de los pastores o de aquellos que son hábiles en compartir el evangelio. Tampoco es una responsabilidad de la iglesia entera. En el pasaje que compromete de los que el versículo 14 y 15 encierra 4 preguntas cruciales, que la única que tiene la respuesta es la iglesia de Cristo. Los científicos no tienen respuesta de nada a lo que he dicho antes. Solamente la iglesia de Cristo tiene la respuesta sobre todo esto, sobre el planeta, sobre las estrellas. Todo fue creado para Cristo y para Cristo. Aleluya. Y la iglesia tiene la respuesta de Cristo, ya que lo previó. El versículo 11 y 13 aparece que todo aquel en que el creyente, en todo aquel que invocara, dice la Escritura, que será salvo. Es por eso que surge la pregunta del apóstol Pablo, preocupado por la salvación de su nación. Y por otro lado lo vemos que él mismo entiende que no puede hacerlo solo. Aleluya. Nunca, hermanos míos, nunca se consideró el único con la respuesta a la necesidad de predicar. Involucra a la iglesia y le hace responsable de dar el mensaje de las buenas noticias de la salvación. Aleluya. Y aquí quiero venir yo a lo que estaba diciendo antes de los capítulos, que se encuentra libro del Romano, capítulo 10, versículo del 8 al 15. Leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he dicho que hay preguntas que necesitan respuesta. Más bien la Biblia dice que el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y está en tu corazón. Y este mismo mensaje es el que traemos y que debemos de confiar en Dios. Si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si cree de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librará del castigo que merece. Y dice la palabra más debajo, si creemos, mira que dice, si creemos que de todo corazón seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Porque la Biblia dice, Dios no le deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si no son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todo lo que le piden, le ayuda. Por eso la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozca como su Dios. Aleluya. Pero ¿cómo va a reconocerlo si no confía en Él? ¿Y cómo va a confiar en Él si nada sabe de Él? ¿Y cómo va a hacerlo si nadie le habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarás tú de Jesucristo si Dios no lo envía? Como dice en la Biblia, qué hermoso es ver llegar a lo que trae la buena noticia de Cristo. Aleluya. Eso es el pasaje del Romano 10, 8 a 15. Y esto está declarando esa palabra, esos versículos, que el pecador se condena a sí mismo y no necesita de preguntarse cómo puede encontrar esta justicia. Cuando hablamos de la misma, cuando hablamos de mirar a Cristo, recibirlo y alimentarnos de Él, no nos referimos a Cristo en el cielo, ni a Cristo en la profundidad, no, pero Cristo en la promesa, Cristo ofrecido en la palabra. La justificación por la fe en Cristo es una doctrina sencilla, hermanito mío, que se presenta delante de la mente, el corazón de cada uno de nosotros, y tenemos que dejarlo así, sin excusa para su incredulidad. Si un hombre confesará fe en Jesús,
como el Señor y Salvador de los pecadores perdidos, y realmente creerá en su corazón que Dios le había resucitado entre los muertos, demostró así que había aceptado la expiación que debía de ser salvo por la justicia de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sigue diciendo sobre esos versículos, imputando a él medianamente la fe, pero ninguna fe justificadora. Si la fe justifica, si no es poderosa para santificar el corazón y regular todo su afecto. Pero el amor de Cristo, hermanico mío, el amor de Dios, debemos dedicarlo, entregarlo a Dios, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra alma al creer con el corazón y nuestro cuerpo al confesar con la boca. El creyente nunca tendrá motivo para arrepentirse de su confianza en el Señor Jesús, porque de tal fe ningún pecador será avergonzado delante de Dios y debería de glorificarse de ello delante de los hombres, en el nombre de Jehová. Amén y amén. Pero siempre en Romanos 10 da otra explicación que dice que no hay un Dios más bondadoso con los judíos y con otros menos bondadosos con los gentiles. El Señor es Padre de todos los hombres, porque la promesa es la misma para todos. Lo que le invoca el nombre del Señor Jesús como Hijo de Dios, como Dios manifestado en la carne, todos los creyentes invocarán sin al Señor Jesús, y nadie más lo hará con humildad, con sinceridad. Pero ¿cómo podría cualquiera invocar al Señor Jesús, el divino Salvador, si no había oído hablar de Él? ¿Cómo lo puedes tú invocar si no has sentido hablar de Él? ¿Y qué es la vida de un cristiano sino una vida de oración? Muestra que el sentido muestra la dependencia de Él, que estamos dispuestos a entregarnos a Él y que tenemos una perspectiva de creyente de todos nosotros y todos nosotros tenemos que creer en Él. Era necesario que el Evangelio fuera predicado a los gentiles. Cualquiera debe mostrarle lo que debe de creer. ¿Cuál bienvenido debía de ser el Evangelio para aquellos a quien fue predicado? Porque el Evangelio se da no solo para ser conocido, pero tenemos que creer, sino también para ser obedecido. No es un sistema de nociones, no, sino una regla de práctica, porque el comienzo y el progreso y la fuerza de la fe es el oír, pero solo escuchar la palabra como palabra de Dios fortalecerá tu fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que está hablando el libro de Romanos. Pero si coge el segundo libro de Timoteo, el capítulo 2, versículo 2, dice la palabra: tú has oído lo que ha enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñe eso mismo a cristianos en los que pueda confiar y que sea capaz de enseñar a otros. ¿De qué está hablando Juan ese versículo? Porque hay hay preguntas que necesitan respuesta. A medida de nuestras pruebas aumentarán necesitando, y Dios a medida de nuestras pruebas va a aumentar lo que necesitamos, nuestra fortaleza en lo que es bueno. Porque nuestra fe más fuerte, nuestra fe más resolución más fuerte, nuestro amor a Dios más fuerte y Cristo más fuerte en nosotros. Esto se opone que seamos fuertes en nuestra propia fuerza, no. Todos los cristianos, pero especialmente los ministerios, deben ser fieles a su capitán. Es decidido en su causa. El gran cuidado de un cristiano debe ser agradar a Cristo, pero debemos esforzarnos por dominar nuestros pecados, nuestra corrupción, pero no podemos esperar el premio a menos que observamos las leyes. Debemos de cuidar de hacer bien de manera correcta para que no se habla mal de nuestro bien. Algunos que son activos gasta su celo en forma externa y disputa dudosamente, pero quiere decirte algo. Pero aquello que lucha legítimamente será finalmente
coronado. Si queremos participar de los frutos, debemos trabajar. Si queremos ganar el premio, debemos de correr la carrera. Debemos de hacer la voluntad de Dios antes de recibir las promesas por las cuales necesitamos paciencia, justo con nuestra oración por lo demás, para que el Señor le dé el entendimiento en todas las cosas. Debemos de exhortarnos y de estimularnos a considerar lo que oye o lo que lee, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué te digo todo esto, hermanito mío? Este pasaje nos hace responsables de todo. Somos responsables delante de Dios. Somos responsables delante de los no creyentes. Somos responsables de nosotros mismos. Aleluya. Por lo tanto, tenemos en día, tenemos que responder a las preguntas que nos hacen los no cristianos como los cristianos. Porque esta pregunta no es como un examen de la escuela, no. Que no puede dejar un blanco, no. Porque no se da respuesta tampoco. Lo que sucede es que tenemos que conocer la respuesta, pero no admirándonos la responsabilidad que esto conlleva. La respuesta que podemos hacer un cristiano que tiene una duda sobre algo, sobre su vida espiritual, no tenemos que dejarlo en blanco. Eso me adreso a los ministerios. No tenemos que dejarlo en blanco. No conozco la respuesta. No, tenemos que meditar la palabra y tener más conocimiento para que viene uno cristiano, tenemos la responsabilidad y esto conllevarla. Tenemos que conllevar esa responsabilidad de dar respuesta a los cristianos, a ponerlo en el camino adecuado como Cristo manda. Aleluya. ¿Y cómo invocará aquel en el cual no ha creído? Capítulo 10, 14 de Romanos dice, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada sabe de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie le habla acerca del Señor Jesús? Es simple. ¿Cómo hablarás tú con Dios si no lo conoces? ¿Cómo puedes tener privilegio que tenemos nosotros si tú no le confías? ¿Cómo le contará a Dios tu problema como lo hacemos nosotros? ¿Cómo si tú se lo puedes contar si no te acercas de Él para conocerlo? ¿Y cómo creía en aquel que Dios ha oído? Hay personas que creen pero no han oído la palabra de Dios. Déjame decirte algo, tienes razón de no creer. Ya que ya no ha habido cualquiera que le diga quién es Dios y quién es lo que puede hacer Dios por tu vida. ¿Quién no le ha permitido oír del Evangelio? Todos conocemos el Evangelio, la mayoría. ¿Quién no le ha permitido de oír el Evangelio? ¿Qué pueblo está cerrado al Evangelio? Porque si hay pueblo que está encerrado al Evangelio, pues entonces el enemigo está gobernando ese Evangelio. El gobierno temoroso de la libertad que ofrece el Evangelio. El diablo le tiene miedo al gobierno del Evangelio. Porque sabe que el gobierno del Evangelio va a ofrecer la libertad a las personas que no conocen a Cristo. Para que se pueda acercar al trono de la gracia. ¿Y cómo va a huir sin haber quien le predique? Déjame decirte algo. ¿Se imagina usted que un cristiano que ha silenciado? ¿Se imagina que usted que nunca le hubiera hablado? Bendiga a los hermanos y las hermanas que comparten el mensaje de Cristo a las personas que no conocen a Cristo. Esta es la deuda con esa persona por simplemente. Y esa es la deuda que tenemos con Cristo para siempre. ¿Y cómo predicar si no fue enviado? ¿Cómo puede predicarle si no fue enviado? Porque capítulo 10, 15 dice, ¿y cómo le hablaré de Jesucristo si Dios no enviaba a nadie? ¿Cómo dice en la Biblia que hermoso debe llegar a lo que trae las buenas noticias a los ministerios? Enviado por Dios, porque el libro de Jeremías 7:1 dice, y Dios me envió Jeremías a ver la puerta del templo y desde ahí te anunciaré este mensaje. Escuche, todos ustedes que viven en Judea
y que pasa por esta puerta para adorar a nuestro Dios. Jeremías tenía el mensaje que Dios lo envió, y eso significa que nunca, hermanos míos, nunca observaría profesión, supuesta revelación, serviría de nada si los hombres no modifican su camino, sus acciones. Nadie se permite la práctica del pecado conocido o viva en el descuido del deber desconocido. Puede pretender tener intereses en la salvación gratuita. Pensaron que el templo que profanaron sería su protección, pero todo lo que sigue en pecado, porque la gracia es abundando, para la gracia abunde, hace de Cristo ministro del pecado, y la cruz de Cristo correctamente entendería de constituir el remedio más eficaz para tal sentimiento venenoso, porque Él, el Hijo de Dios, que se entregó por nuestras transgresiones para mostrar la excelencia de la ley divina y la maldad del pecado, hermanos míos. Aleluya. Nunca pensamos que no podemos hacer el mal sin sufrir por ello. Pero la palabra en Marcos dice aún, enviando por Cristo. Marcos capítulo 3, 13 y 14 dice, después Jesús invitó a alguno de sus seguidores para que surgiera en él, en un cerro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañara siempre y para enviarlo a anunciar las buenas noticias. A esos 12 le llamaron apóstoles. Cristo llama a quien quiere, porque su gracia es suya. Había llamado a los apóstoles para que se separara de la multitud y ellos vinieron a Él. Ahora le dio poder para sanar enfermedades y expulsar demonios. Que el Señor envíe cada vez más a lo que ha estado con Él y ha aprendido de Él a predicar su evangelio, y son instrumentos, y tenemos que ser instrumentos en su bendita obra. Aquellos, hermanos míos, aquellos cuyo corazón que está ensanchando en la obra de Dios puede soportar fácilmente lo que resulta inconveniente y prefería perder una comida que una oportunidad de hacer el bien. Aquello que sigue con celo en la obra de Dios debe esperar obstáculos tanto por el odio de los enemigos como por los afectos equivocados de los amigos, y debe protegerse contra muchas cosas. Aleluya. Pero el libro de los Hechos, hermanos míos, son enviados por el Espíritu Santo, porque el libro de los Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció en el camino y se encontró con un hombre muy importante. Era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había oído a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate de su carro y camina junto a él. El Espíritu Santo lo envió que se acercara del oficial para caminar junto con él. Porque Felipe se le ordenó de ir a un desierto, y a veces Dios abre una puerta de oportunidad a su ministerio en lugar muy improbable. Deberíamos estudiar cómo hace el bien en aquello con quien nos encontramos. Viajando, no deberíamos ser tan tímidos con los extraños como alguno pretende ser. En cuanto a aquello que quiere y no sabemos nada más, sabemos esto, que tiene arma. Es sabiduría que los hombres de negocio se dediquen el tiempo a los deberes santos. Ocupar cada minuto con algo que redunde en beneficio propio. A leer la palabra de Dios a menudo
debemos de hacer una pausa para preguntar de quién y para qué hablaremos a los escritores sagrados. Pero especialmente, hermano mío, especialmente, te lo voy a decir más claro, especialmente nuestro pensamiento debe centralizarse en el Redentor. El etíope fue convencido por la enseñanza del Espíritu Santo, del exacto cumplimiento de la Escritura. Se le hizo comprender la naturaleza del reino y la salvación del Mesías y el deseo de ser contado entre los discípulos de Cristo. Aquello que busca la verdad y emplea su tiempo, escuadrina la Escritura, seguramente obtendrá ventaja, porque la confesión del hombre de etíope debe entenderse como una expresión de simple confianza en Cristo para salvación. Aleluya. De Cristo para salvación. Y si vemos la devoción sin reserva, Él no tenemos devoción sin reserva en Él. No estamos ni estemos satisfechos hasta que otorgamos y obtenemos la fe, como la tuvo el etíope. Pero el estudio diligente de la Sagrada Escritura y la enseñanza del Espíritu Santo, eso nos va enseñando y nos quedemos satisfechos hasta lo que fijamos con un principio en nuestro corazón. Tan pronto como fue bautizado el Espíritu de Dios, tomó a Felipe de él, de modo que no lo vio más, pero esto tendió a confirmar su fe. Cuando el que busca la salvación se familiarice con Jesús y su Evangelio, se familiariza con Jesús y su Evangelio, viene familia de Cristo y seguiría sus caminos regocijando, seguiría los caminos de Jesús y te va a seguir regocijando y ocupará su posición en la sociedad y cumplirá con sus deberes, porque otro motivo y otra manera hasta aquí no hay otro. Así tiene que ser cada uno, cada cristiano, cada ministerio. Aunque sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua no es suficiente sin el bautizo del Espíritu Santo. Señor, concédenos, Señor, esto a cada uno de nosotros. Entonces seguiremos nuestro camino con gozo en el nombre de Jesús. Porque tenemos, hermanos míos, todas las creencias en las manos para llevar a cabo lo que Cristo desea para su iglesia. No nos detengamos delante de nada. No dejamos la carga a alguno de la iglesia, no. Hagamos la obra, mano a la mano, y todos juntos en el nombre de Jesús. Y voy a concluir con el versículo, con el libro de Judas, versículo 23, los 20 y 23. Dice: pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando ore, deje que el Espíritu Santo le diga lo que debe de decir. Confía todo el tiempo en el amor de Cristo y espere en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos dará la vida eterna. Él también nos ama mucho. Él nos ayudará y nos ayuda con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. El rescate de los que necesita salvarse del infierno. Tenga compasión de los que necesita de ser compadecido, pero tenga mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacían. Por eso que te quiero concluir con esto. Los hombres se separan de Cristo y de su gracia y de su iglesia y se unen al diablo, que Dios los reprenda, y al mundo y a la carne, y pone en práctica cosas malas y impias y pecaminosas. Eso infinitamente son peores que separarse de cualquier rama de la iglesia visible, a causa de las opiniones, un modo o circunstancia de gobierno o de adoración exterior, porque los hombres no tienen el espíritu de santidad, el cual Él no lo tiene. Si no tiene espíritu de santidad, entonces no tiene y no eres de Cristo. Porque la gracia de la fe es santísima, ya que la obra por el amor purifica el corazón y vence a las cosas del mundo, por lo que se distingue de una fe falsa y muerta. Ojo, es más probable
que nuestra oración prevalece cuando oramos en el Espíritu Santo bajo su guía e influencia según las reglas de su palabra. Hermanos míos, según la influencia de su palabra, porque si hay influencia en su palabra, entonces cuando oramos con fe, con fervor y con sensibilidad. Esto se llama orar en el Espíritu Santo, y una perspectiva creyente de la vida eterna no armará contra las trampas del pecado, porque la fe viva es en esta esperanza bienaventurada nos ayudará a mortificar nuestro pecado, nuestras rebeliones y nuestras consecuencias. Pero déjame decirte algo, debemos de cuidarnos los unos a los otros, reprendernos los unos a los otros diariamente, pero con prudencia, y dar buen ejemplo a todo lo que nos rodea. Esto debe hacerse con compasión, marcando la diferencia entre los débiles y los voluntarios. Hermanos míos, si algunos debemos tratarnos con ternura y otros salvarlo con miedo, están todos los terrores del Señor. Todos los esfuerzos deben ir acompañados de una decisión aborrecimiento de los crímenes, y se debe de tener cuidado, evitando todo lo que conduzca a ellos. Estar relacionando con la comunión con ellos en la obra de la oscuridad. Y tenemos que mantener, hermanos míos, alejándonos de lo que es o de lo que parece ser malo. Debemos de trabajar para Cristo. Y esas son preguntas y respuestas que Dios ha puesto, porque si hay personas, como tengo que hacer y esto y lo otro, Dios ahí me ha dado este mensaje para ti que está escuchando. Tenemos que cuidar de evitar de tener una conducta malas. Dios nos llama a no hacer la obra de la oscuridad, pero a hacer la obra de Dios de verdad y alejarnos del mal. Y todo lo que sea malo tenemos que alejarnos y tenemos que obedecer al Evangelio, a la buena noticia que Dios nos ha dado, para salvar las almas que no conocen a Cristo y para salvar la gente y la gente que no conoce la palabra. Tenemos que ir ahí y presentar a Cristo como su Dios, como su Salvador y como su Rey, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano, estos momentos que compartió con vosotros lo que había en mi corazón, pregunta que necesitaba respuesta. Hasta aquí, hermanico mío, os digo, la próxima vez compartiré otra cosa con ustedes, os digo a la próxima, que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté en vuestro corazón, vuestra alma y vuestro espíritu, y os digo que la voluntad del Señor, al próximo tema, por la voluntad de Dios, si Dios lo permite, que un abrazo para todos, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, bendiciones para todos, shalom.